Bueno, y así estamos llegando al tiempo para estudiar. Tiempo de nuestro estudio. Y los niños van a salir. Si quieren, se pueden quedar. Pero no creo que quieran. Bien, mis hermanos, estamos entonces en el estudio de la Parashá Vaishlach. Vaishlach, que significa y envió. Y envió. Hoy queremos considerar lo que es la séptima aliyá, la séptima lectura de esta porción, Vaishlach, la cual encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 36, en los últimos versos de este capítulo. Y quiero concentrarme en la última parte de esta porción, de esta lectura, es decir, en el capítulo 36 de Génesis y en el verso número 43. La última frase termina diciéndonos: este es Esau, este es Edom. Según la versión que usted tenga, puede variar esta declaración, pero palabras más, palabras menos, esta porción termina haciendo esta afirmación y diciéndonos: este es Esau, es decir, Esaú. Este es Esau, este es Edom. Algunas versiones pueden decir: este es Esau, este fue el patriarca de Edom. Pero lo que nos está afirmando la Torá aquí es que Esau es Edom. Es lo que nos está diciendo. Este es Esau, este es Edom. Y por esa razón, el título que hemos escogido para nuestro tema de hoy es la pregunta: ¿quién es Esau? ¿Quién es Esaú? Es la pregunta que tenemos el día de hoy sobre la mesa y que vamos a tratar de contestarla de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Quién es Esau? Y para ello tenemos que recordar, hermanos, que la forma de interpretar las Escrituras correctamente consiste, recuerda usted, de cuatro niveles. Hay 4 niveles de interpretación para las Sagradas Escrituras. El primer nivel, recuerda usted, ¿cómo se llama el primer nivel? En hebreo se llama Pashat. Pashat, y este es el nivel de lo literal. Lo que nos está diciendo la Torá así, tal cual, literalmente. Pero también tenemos el segundo nivel de interpretación que se llama Remesh, en hebreo. Y el Remesh tiene que ver con los simbolismos. Es decir, que las cosas que están escritas literalmente en la Torá también están representando algo. También hay simbolismos. Tenemos el tercer nivel, que es el nivel del Midrash. El Midrash es la interpretación que se hace del texto, es la parte práctica que se saca del texto. Esto es como los Midrashim que han escrito muchos sabios y que se encuentran en el libro judío sagrado del Talmud. Ese es el nivel del Midrash. Nuestro santo maestro Yeshua enseñaba la Torá. Y las enseñanzas que Yeshua daba son consideradas Midrash. De hecho, todo lo que nosotros conocemos como Brit Hadashah o Nuevo Testamento es también considerado un Midrash. ¿Por qué? Porque es una enseñanza
de la Torá. Entonces puede ser considerado así. Pero tenemos también el cuarto nivel de interpretación, que es conocido con el nombre hebreo de Sod. Y este es el nivel de lo secreto, lo misterioso, la interpretación que está escondida en la bendita Torá. Ese es un nivel bastante complicado, bastante difícil de discernir. Pero algunos sabios a través de la historia se han esforzado en tratar de escudriñar la Torá y traernos algunos secretos escondidos en las Escrituras. De hecho, nuestro santo maestro Yeshua dijo que debíamos, hermanos, de esforzarnos para desentrañar los misterios de la Torá, cuando el Mashiach dijo: escudriñan las Escrituras. Esa palabra escudriñar nos desafía a recorrer los cuatro niveles de interpretación de la bendita Torá. Entonces, a la hora de que nosotros queremos contestar la pregunta: ¿quién es Esaú? ¿Quién es Esau? Debemos de recurrir a los diferentes niveles de interpretación. Desde una perspectiva totalmente literal del texto de la Torá, podemos responder sin problemas a la pregunta de quién es Esaú. ¿Está de acuerdo? Entonces podemos decir, ¿quién es Esaú? ¿Qué nos dice la Torá literalmente? ¿Qué respuesta nos da a esta pregunta? ¿Quién es Esaú? ¿Qué dirían ustedes? Hijo de Jacob. Muy bien, Esaú es un hijo de Jacob o de Isaac. Porque hoy como que alguien dijo Jacob. Hijo de Isaac. Entonces, de acuerdo a la Torá, Esaú es hijo de Isaac y por lo tanto hermano de Jacob. Hermano mellizo. Ese es un detalle muy importante que no debemos de pasar por alto. En el sentido literal, Esaú es hermano mellizo de Jacob. Y además, el mayor, porque nació primero. Esaú nació primero. Pero es un detalle muy importante. Esaú es el hermano mellizo de Jacob. Y esto de hermano mellizo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un mellizo? Es como un gemelo. Nosotros entendemos así, como un gemelo. Entonces, podemos ver a través de la Torá que físicamente había algunas diferencias en ellos. Por ejemplo, dice la Torá que Esaú era muy velludo y Jacob no. Que Esaú era como pelirrojo y al parecer Jacob no. Sin embargo, cuando se usa la palabra mellizo, debe de entenderse como gemelos. O sea, que eran gemelos. Sin embargo, a pesar de que eran gemelos, había unas diferencias muy palpables entre ambos hermanos. Entonces, no hay que perder de vista esos detalles que la Torá nos proporciona de manera literal. Entonces, tenemos que Esaú es hijo de Isaac, el primogénito, se puede decir, de Isaac, hermano de Jacob y hermano mellizo, además de Jacob, por supuesto, pues hijo de Rebeca, ¿verdad? Hijo de Isaac, hijo de Rebeca. ¿Qué más pudiéramos añadir a esta descripción de Esaú desde la perspectiva literal que nos proporciona la Torá? ¿Qué más podríamos decir de Esaú? ¿Qué otro dato consideran que sería importante? Si vemos la porción del día de hoy, ahí en Génesis capítulo 36, nos habla principalmente de los hijos de Esaú.
se dedica si leemos desde el verso número 1, estas son las descendencias de Esaú, el cual es Edom. Así comienza. Dice, estas son las descendencias de Esaú, el cual es Edom. ¿Y cómo termina el capítulo? Afirmando lo mismo que dice al principio. Este es Esaú, este es Edom. ¿Sí? Entonces, todo este capítulo se encarga de decirnos que Esaú tomó diferentes esposas de las hijas de Canaán. Ese es un dato importante también. Entonces, ¿quién es Esaú? Sí, el hijo de Isaac y de Rebeca, que se casó con distintas mujeres de las hijas de Canaán, lo cual su padre le había prohibido. Es algo que aprendemos. Entonces, Esaú, desde la perspectiva literal de la bendita Torá, es un hijo desobediente. ¿Sí? Es un hijo desobediente a sus padres. Y todavía podemos ser un poquito más estrictos y decir que no solamente fue un hijo desobediente, sino que Esaú fue un hijo que deshonró a sus padres. Deshonró a sus padres uniéndose con mujeres de las hijas de Canaán. Tanto Isaac como Rebeca se sintieron profundamente entristecidos, contrariados por esto que hizo su hijo Esaú. Y luego, cuando empezamos a leer la lista de la descendencia de Esaú, de las mujeres que tomó, hay una parte, hermanos, en donde tenemos que considerar de manera muy seria este asunto de la descendencia de Esaú, porque fíjese que la Torá nos dice que de la descendencia de Esaú nació, ¿quién creen? Amalek. De la descendencia de Esaú nació Amalek. Entonces, ese es otro dato muy importante que la Torá nos dice. Desde el nivel 1 de interpretación, que es el nivel literal de la Torá, tenemos un dato ahí que podemos decir, ¿quién es Esaú? Podríamos decir, Esaú es el padre de Amalek. Esaú es el padre de Amalek. Ahora, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en eso? ¿Quién fue Amalek? Un enemigo, y no cualquier enemigo. Un enemigo terrible del pueblo de Israel. Un enemigo traicionero. Un enemigo que atacó a Israel por la espalda. Un enemigo de esos despiadados que aprovechaba la debilidad, o en este caso aprovechó la debilidad de Israel para atacar, para golpear de una manera traicionera. Amalek es un enemigo del cual el Eterno, fíjese, el Eterno dio la orden de exterminar a Amalek. Cosa que no ocurrió con otros enemigos de Israel. El Eterno ciertamente pronunció juicios contra enemigos de Israel, juicio contra Babilonia, juicio contra Siria, juicio contra Egipto y contra algunos otros. Pero contra Amalek el Eterno ordenó exterminar a Amalek, porque ese Amalek se convertiría en un enemigo muy terrible, muy despiadado del pueblo de Israel. Y la lucha de Amalek en contra de Israel sería no solamente en el nivel físico, sino en el nivel espiritual. De tal modo que algunas veces hemos hablado de lo que se considera como el espíritu de Amalek. Bueno, entonces,
¿Quién es Esaú? ¿Quién es Esaú? Es el padre de Amalek. Y si el hijo fue tremendo, imagínese el padre. Entonces, ¿quién es Esaú? Seguimos en la parte literal que nos proporciona las Sagradas Escrituras. Esaú, entonces, fue el padre de Amalek. Y como vemos dos veces en este capítulo 36 de Génesis, la afirmación, Esaú es Edom. Esaú es Edom. ¿Y quién es Edom? Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de un pueblo. Ya estamos hablando de una nación. Estamos hablando de los edomitas. Y en una oportunidad, en la clase que nos comparte Karen, ella nos habló acerca de esto, ¿no? Nos habló acerca de Edom. Desde una perspectiva literal, Edom es un pueblo hermano de Israel, porque estamos hablando de que Esaú, otra vez, Esaú era el hermano mellizo de Jacob, y Jacob es el padre del pueblo de Israel. Entonces, Edom con el pueblo de Israel son pueblos hermanos, o nosotros diríamos primos hermanos, pero son pueblos hermanos. Sin embargo, Edom es considerado un enemigo del pueblo de Israel. Y a pesar de que la Torá nos dice que el Eterno le prohibió a Israel hacer guerra contra Edom, el Eterno le ordenó a Israel que no atacara a Edom, que no entrara en conflicto con ellos. A pesar de que Edom se portó mal. Cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinar por el desierto camino a la tierra prometida, tenían necesidad de pasar por las tierras de Edom. Y Edom envió gente, envió soldados para salirle al paso a Israel y negarle que ellos pudieran entrar por su tierra. A pesar de que el pueblo de Israel le dijo, mira, solamente queremos pasar. No vamos a tomar de tus cosechas, no vamos a tomar ni de tu agua, nada. Solamente queremos pasar para no tener que rodear tanto. Es más, podemos pagarte algo para que nos dejes pasar. Y Edom dijo, por mi tierra no vas a pasar y te atienes a las consecuencias. Y si te acercas más, te ataco. Imagínense, ¿no? Y ese es un pueblo hermano. Imagínate que un hermano te trate de esa manera. Espero que a ustedes no les haya pasado alguna experiencia así. Pero imagínate que un hermano, que alguien de tu sangre, te trate de esa manera. Que te hable de esa manera, que te niegue algo elemental y que ni siquiera le estás pidiendo gran cosa y que todavía te amenace. Ese era Edom. Y la Torá dice que Esaú es Edom. Y en este capítulo 36 nos proporciona una larga lista de descendientes de Esaú, una larga lista de personajes que fueron parte de la descendencia de Esaú. Y todos estos, fíjese cómo los describe la Torá. Según la versión que usted tenga, puede aparecer una palabra distinta, pero en algunas versiones se describe a los descendientes de Esaú como jeques. ¿Sí? Se usa la palabra jeque. ¿Usted sabe qué es un jeque? Hoy en día todavía se usa esa palabra allá en el Medio Oriente, ¿verdad? En los países árabes. Un jeque. ¿Qué es un jeque hoy día?
¿No? ¿Nadie tiene idea? ¿Sí? Son gente así como un patriarca, alguien importante, como un líder, como alguien que tiene poder, alguien que tiene fuerza económica, una persona que tiene como mucha gente a su mando. O sea, ese es un jeque. Cuando viene un jeque y esperas ver a alguien pues con mucha opulencia, ¿sí? Sobre todo en el mundo árabe, o sea, alguien con mucha opulencia, esas personas que viven por allá en estos países, ¿no? De los Emiratos y esos países de por allá donde hay mucha opulencia, hay muchas cosas de oro y luego tienen como mascotas animales exóticos y cosas así, ¿no? Y muchas mujeres. Entonces son los jeques. Entonces se describe a los descendientes de Esaú como jeques. Hay otra versión, leí una versión que dice duques. Nada más que los duques pues como que ya son de otra cultura, ¿no? Suena como más europeo, ¿sí? Pero la idea de las traducciones es darnos a conocer que está hablando de personas de un alto nivel social. Hay otras que traducen de una manera más sencilla jefes, ¿sí? Utiliza la palabra jefes. Estos son los jefes. Entonces, en cualquier traducción, la idea es que los descendientes de Esaú serían personas que estarían como en lo más alto de la escala social. Hablando de clases sociales, los descendientes de Esaú serían los que iban a estar siempre hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba. Entonces, ese es otro dato importante que nos proporciona la Torá y que no debemos de perder de vista. Porque si nos hacemos la pregunta, ¿quién es Esaú el día de hoy? Y tomando en consideración ese dato, tendríamos que decir, los descendientes de Esaú el día de hoy son los jefes de las naciones, o por lo menos de las naciones más poderosas. Ahí es donde vamos a poder encontrar a los descendientes de Esaú hoy en día. Y ahí podríamos responder a la pregunta, ¿quién es Esaú? Hoy en día, los jefes, la élite, y sin querer sonar conspiracionista, pero diríamos, ¿cómo le dicen a los de? Se me fue el nombre, ¿no? Los Illuminati. Sin querer sonar conspiracionista, pero si nos preguntaron ¿quién es Esaú hoy en día? Y tomando ese concepto, los Illuminati, esos son. O sea, los que están hasta arriba, los que ponen y quitan presidentes, los que deciden lo que se tiene que hacer. Ahí podemos encontrar a Esaú hoy en día. Entonces, todo esto es en el aspecto literal, los datos que nos proporciona la Torá acerca de quién es Esaú. Entonces ya repasamos los datos más importantes. La conclusión, Esaú es Edom, o sea, Esaú es el pueblo de Edom, un pueblo hermano de Israel, pero pues un hermano no bueno. Tenemos otro dato que hemos visto también, que cuando el pueblo de Israel, hablando de las 10 tribus del norte, fueron tomados prisioneros por Asiria, ¿recuerdan qué dice la escritura que hizo Edom? Lo que señala el profeta. Dice que no solamente no ayudó, porque en su papel de hermano, si tú ves a tu hermano en desgracia, pues lo ayudas, ¿no? Si tú ves que a tu hermano se lo están llevando secuestrado, que tu hermano lo está como aquí en nuestra región, decimos lo están levantando,
¿qué haces? ¿No lo ayudas? Se esperaría que Edom hubiese ayudado a su hermano. Lo están atacando el pueblo enemigo y ellos tenían la manera de ayudar. No solamente no ayudaron, sino que dice la Escritura que Edom hasta se burló. Hasta se burló de su hermano, que fue vencido y que fue tomado prisionero. Y no solamente eso. Después de que las 10 tribus fueron tomadas prisioneras y fueron dispersas, Edom fue como carroñero, fue a tomar las posesiones, a adueñarse de las cosas que eran de su hermano. Imagínense, una cosa terrible. Estas situaciones de verdad son bastante tristes. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, hayan tenido una experiencia como esta, de que cuando muere una persona y apenas muere y ya otros se andan peleando ahí, los hijos o la familia, y ya andan saqueando la casa y agarrando las cosas. Oiga, qué cosa más terrible. Hace muchos años nosotros tuvimos una experiencia, algo así. Estuvimos visitando por un tiempo y teniendo reuniones por un largo tiempo en casa de un hermano, un anciano, que este hombre vivía solo. Él era una persona ya muy grande, un anciano que tenía amputada una pierna y estaba en silla de ruedas. Y con él estuvimos trabajando, estuvimos predicando ahí en su casa. Se reunía un grupo de hermanos, llegó a juntarse un grupo ahí como hasta de 25, casi todos amontonaditos ahí en la casa de este hermano, y él siempre muy feliz, muy contento, nos recibía, nos atendía, compraba cosas para invitarnos de comer y bueno, todo lo pasábamos muy bien ahí. Y mire, sí, él nos platicaba de que había estado casado, de que había perdido su familia, cosas así. Pero todo el tiempo que nosotros tratamos con él y estuvimos cerca de él, nunca conocimos a nadie de su familia, la verdad. Nunca vimos a nadie que se acercara ahí, a ayudarle, a llevarle un taco, a ir a limpiarle la casa. Nunca vimos a nadie. Nosotros, o sea, los hermanos que estuvimos con él, se puede decir que fuimos su familia en los últimos tiempos de su vida. Fuimos los que le ayudábamos ahí a limpiarle y a hacer muchas cosas, y fuimos su familia. Pero ¿saben cuándo fue que conocimos a su familia? Exacto, cuando él murió. Cuando él murió, conocimos a su familia. Porque nos tocó ir por ahí, y cuando él había fallecido, la familia apareció, y en un abrir y cerrar de ojos, mire, todo lo que había en la casa, ya no había nada. Ya se habían llevado absolutamente todo. Entonces, ese tipo de cosas son terribles, ¿no creen? Bueno, Edom hizo eso también con sus hermanos, con los hijos de Israel. Israel fueron llevados cautivos y Edom inmediatamente entró para adueñarse, para agarrar, así como aves de rapiña, tomar lo que eran de sus hermanos. Entonces ahí nos damos una idea de qué clase de personas estamos hablando cuando la Escritura hace mención de Edom. Entonces, ¿quién es Esaú? Esaú es Edom. Un pueblo con características implacables que históricamente pues ha sido cruel con su hermano Israel. Entonces todo esto es desde una perspectiva totalmente literal. Ahora, vamos a la otra parte.
vamos a la parte de los simbolismos, de lo que representa Edom. Dijimos que Esaú, que es Edom, es el hermano mellizo de Jacob. Jacob, que es Israel. Y si pensamos entonces, ya en la forma mística, en la forma simbólica, en la forma de las representaciones, si Jacob y Esaú son hermanos mellizos, ¿quién podría ser Esaú? ¿O quién es Esaú? Aplicando esto del hermano mellizo, literalmente es el hermano mellizo, pero ahora, ya yéndonos al simbolismo, ¿quién sería Esaú? ¿Quién consideran ustedes que es el hermano malvado de Israel? Porque eso es Esaú, ¿no? El hermano malvado. Roma, ahí tenemos una respuesta, ¿no? El hermano malvado, el que lo despoja, el que lo traiciona, el que se adueña de sus cosas. Entonces, Esaú, muchos lo identifican como Roma. Fíjense, hermanos, esto es muy interesante, ¿no? Porque los judíos, el judaísmo, es quien identifica a Esaú lo identifica con el cristianismo. O sea, el pueblo judío, los sabios judíos, usted le pregunta a un rabino, oiga rabino, ¿quién es Esaú hoy en día? ¿Dónde está Esaú? Y un rabino judío le va a decir, Esaú es el cristianismo. Ese es Esaú, el cristianismo. El alma de Esaú habita en los cristianos, dicen los judíos. Y todavía dicen más. Dicen ellos, el alma de Esaú está en Yeshua. Ellos le llaman Yeshua a Yeshua. Dicen cómo el idioma hebreo es tan poderoso, tan rico, que para nosotros la diferencia entre Yeshu y Yeshua es una letra. Una letra. Pero esa letra cambia todo el significado. Porque, ¿qué quiere decir Yeshua? El nombre Yeshua es salvación. O el Eterno es mi Salvador. Es el significado, el nombre Yeshua. ¿Pero qué significa Yeshu? Sea su nombre borrado. Entonces, ¿ves cómo cambia totalmente el significado? De ser salvado o de la salvación, le quitas una letra y entonces estás condenado. Y la diferencia es una letra. La diferencia entre la condenación y la salvación en el idioma hebreo es una letra, lo cambia todo. Entonces ellos le dicen Yeshu, sea su nombre borrado. Entonces, eso querría decir que todos los que confíen en Yeshu, como ellos le llaman, pues todos serían borrados. Y ellos afirman que Esaú es Yeshu, o que el alma de Esaú habitó en Yeshu. Así lo afirman. Y entonces dicen, el cristianismo, todo el cristianismo son descendientes de Yeshu, y por lo tanto todo el cristianismo... es Esaú.
Y cuando ellos dicen cristianismo, se refieren, sí, a Roma, como decía nuestro hermano, pero de Roma, es decir, del cristianismo romano, se desprendieron muchos otros grupos que también son parte de la misma familia. Toda denominación llamada cristiana, llámese como se llame, es parte de Roma. Es parte de lo mismo. Entonces, desde la perspectiva judía, responder la pregunta ¿quién es Esaú? Entrando ya en los simbolismos, ellos dicen Esaú es el cristianismo. Esaú es Roma. Esaú es Jesús. Esaú son los cristianos. Esta es la afirmación que ellos hacen. Entonces tenemos ahí a dos hermanos, otra vez, Jacob y Esaú, los dos mellizos, los gemelos, pero a la vez, dijimos, muy diferentes. O sea, hay diferencias muy marcadas entre ambos, pero también hay cosas que los unen. Si hablamos del cristianismo y del judaísmo, hermano, ¿tenemos cosas en común? Si hablamos cristianismo y judaísmo, pues sí. Los dos grupos o las dos religiones fundamentan su fe ¿en qué? En el mismo libro. Bueno, los judíos no tienen el Nuevo Testamento, ¿no? Y gran parte de los cristianos pues relegan el Antiguo. Pero la Biblia, que es el fundamento de la fe hebrea, o el Tanaj, como le llaman, resulta que es el mismo fundamento de la fe cristiana. Entonces sí tienen cosas en común. Tanto el cristianismo como el judaísmo se dicen ser hijos de Abraham, ¿sí o no? Entonces hay muchas cosas en común en ambos, como obviamente había cosas en común entre Jacob y Esaú, pero también había diferencias muy marcadas entre ambos. Y las diferencias eran en todos los sentidos. Físicamente, ya dijimos, eran muy distintos. Y en cuanto a las diferencias en el cómo eran, ¿qué nos dice la Torá? ¿Cómo era Esaú? Salvaje. Esaú era del tipo salvaje. Él le gustaba allá el monte, la cacería. Es un hombre rudo, violento. ¿Cómo era Jacob? Hogareño, más tranquilo. Sí, a él le gustaba estudiar. Jacob era un hombre más apacible. Mire, Jacob, de hecho, a Jacob no le gustaban los problemas. Algo que tenía Jacob era que él huía de los problemas. En cambio, Esaú le decían, hay problemas, ¿dónde? ¿Dónde? Yo le entro, yo voy. Oye, pero no es tu problema, no le hace, yo le entro. O sea, así. Y mire, estamos hablando acá de características del alma. El alma de Esaú era así. Y hay personas que tienen esas características. ¿A poco no? ¿Han conocido personas así? Sí. Entonces serían personas con el alma de Esaú. Una persona problemática, violenta, que está buscando los conflictos todo el tiempo, salvaje, peleonero. En cambio, el alma de Jacob era más apacible. Y como decíamos, él huía de los conflictos, no le gustaba.
los conflictos, no le gustaba la violencia tampoco. Entonces tenemos ahí estas características muy diferentes en ambos hermanos. Si analizamos las características de estos pueblos o religiones, como lo queramos ver, judaísmo y cristianismo por un lado, o Israel y la iglesia, como le llaman, pues vamos a encontrarnos que aunque hay cosas en las que coinciden, las diferencias son muy marcadas entre ambos, así como entre Jacob y Esaú. Y si seguimos con la pregunta, ¿quién es Esaú? Esaú es quien exilió a Jacob. Porque Jacob tuvo que abandonar su tierra por la amenaza de su hermano. O sea, la razón por la que Jacob tuvo que irse fue por la amenaza de su hermano. Su padre Isaac finalmente le dijo a Jacob, hijo, vas a tener que irte. Entonces, su padre finalmente lo bendice y lo envía a la tierra extranjera. Tienes que irte, porque si no te vas, tu hermano te va a matar. Entonces, Esaú es quien exilia a Jacob. ¿Quién sacó a los hijos de Israel de su tierra en el último exilio? Roma. Roma, en el año 70 de la era común, el pueblo judío es exiliado por Roma. Las tropas al mando del general Tito, después de un largo asedio a la santa ciudad de Jerusalén, por fin lograron tomar la ciudad y derribar y acabar con la ciudad y derrumbar el templo y barrer con el templo y exiliar a todo el pueblo judío. Muy salvajes. Hermano, yo no sé si ustedes han leído acerca de lo que fue esa guerra cuando las huestes del general Tito entraron a Jerusalén. Pero si alguna vez leen libros acerca de esto, pues usted va a tener pesadillas quizás, ¿no? Porque esa gente, o sea, los romanos, eran bestias, de verdad. Por eso en Daniel y por eso en Apocalipsis se describe este imperio como bestias. Bestias que todo lo destruyen. Que van como trillando todo a su paso. Y eso fue lo que hizo. ¿Quién? Esaú. Estamos identificando a Esaú con Roma, y fue Roma quien exilió al pueblo judío en el año 70. ¿Cuánto tiempo Jacob estuvo exiliado? Nos dice la Torá. ¿Cuánto tiempo? Aunque la Torá dice que que Jacob trabajó 7 años por Raquel y que después le dieron a Lea, y trabajó otros 7 años, ahora sí por Raquel, y que Jacob dijo, trabajo otros 7, que serían 21. Pero cuando la Torá se refiere al exilio de Jacob, normalmente utiliza el número 20. Normalmente habla de 20 años de exilio, no 21, normalmente habla de 20 años. Y si hablamos nosotros del exilio del pueblo judío desde el año 70 hasta nuestros días,
Normalmente hablamos de 2000 años de exilio. O sea, no nos vamos con un número exacto, sino decimos, o el mismo pueblo judío dice, 2000 años duramos exiliados. 20 siglos. Entonces hay ahí una relación, ¿verdad? Hay una conexión entre el exilio de Jacob y el exilio del pueblo judío. Ahora, Jacob regresa del exilio. Jacob regresa del exilio, hermano, pero en su regreso del exilio, Jacob tiene una experiencia sobrenatural que vemos en nuestra porción de esta semana. Dijimos que una característica del patriarca era evitar los conflictos, huir de los conflictos. Jacob veía problemas y él, mire, se daba la vuelta y mejor me voy. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan bueno es huir de los conflictos? ¿Qué tan bueno es y qué tan sabio es huir de los conflictos? O planteado de otra manera, ¿debemos huir de todos los conflictos? Quizás sea bueno y sea sabio huir de algunos conflictos, pero hay otros que tienes que enfrentar. Hay otros a los que no les debes de sacar vuelta. Y aquí es donde vamos a entrar en el nivel soft, en el nivel de lo oculto, en el nivel de lo secreto, de lo que enseñan los sabios que han escudriñado este tema en relación al lugar conocido como Peniel. ¿Se acuerdan qué significa Peniel? La palabra Peniel, él pues es de Elohim, Dios. Pero Peniel viene de una palabra hebrea que significa rostro o cara. Peniel es como cara a cara con Dios. Peniel es el lugar en donde Jacob tuvo una lucha. Tuvo una lucha con... Y ahí la pregunta también se vuelve un misterio. Se vuelve un misterio porque la mayoría de las veces nos vamos a la parte fácil, a la parte sencilla. ¿Y qué decimos? ¿Con quién luchó Jacob? ¿Con un ángel? O también decimos con el ángel de Elohim. Decimos, ese era Yeshua. Y sin embargo la Torah dice que era un hombre. Cuando la Torah se refiere que el varón que se le planta ahí enfrente dice que es un hombre. La palabra hebrea que usa es Ish. Ish, que significa un varón. Pero bueno, a veces así los ángeles son descritos como varones. Y saben que hay una tremenda controversia acerca de con quién fue que Jacob luchó. ¿Con quién fue que Jacob peleó durante aquella noche? Y en el nivel soft, ¿saben cuál es la respuesta que dan aquellos que escudriñan y se meten al nivel de lo misterioso? Dicen que Jacob luchó con Esaú. Con Esaú dicen que era el ángel de Esaú, o como el alma de Esaú. Saben que se dice que cuando hay dos hermanos mellizos, hay como una unión
o como una conexión de tipo sobrenatural entre los dos hermanos. ¿Se han oído de eso? Algunos dicen que son mitos y que no sé qué, pero bueno, científicamente, o sea, la ciencia ha comprobado que sí existe una conexión muy especial entre los hermanos gemelos. Y esto, bueno, ya con el descubrimiento del ADN ha quedado demostrado, ¿no? Que el ADN de nuestros parientes definitivamente nos afecta bastante, ¿no? En nuestras características, pero los gemelos tienen una conexión ahí muy especial del tipo sobrenatural. Y podríamos decir entonces que las características de Esaú podían estar también en Jacob, pero escondidas. Y dicen los sabios entonces que Jacob aquella noche estaba luchando con Esaú. ¿En qué sentido era esto? En el sentido, hermano, hermana, que Jacob, como vemos, siempre fue un hombre temeroso, por no usar la palabra miedoso, un hombre que huía de los conflictos, que huía de los problemas todo el tiempo, pero que finalmente el Eterno lo lleva a un punto de enfrentar sus miedos. Y en ese momento de su vida, hermano, hermana, ¿qué era lo que Jacob más temía? A su hermano Esaú. Y es por eso que los sabios dicen que la lucha de Jacob ahí estaba siendo contra su hermano. Es decir, él está enfrentando su mayor miedo. Y el Eterno consideró que Jacob tenía que enfrentar su miedo más grande y debía de vencerlo. Pero recordemos que fue el Eterno quien lo llevó allí. ¿Con quién luchó Jacob? No es tan relevante si fue un hombre, si fue un ángel, si fue este, si fue aquel. Lo importante de todo esto es, dice la Torá, que Jacob prevaleció en la lucha, que Jacob se enfrentó, porque aquello fue una pelea, hermano. No crea usted que nada más fue algo de que se enfrascaron ahí. No, fue una lucha fuerte. Creo que el año pasado hasta pusimos un video, ¿no?, en esta parashá, y veíamos ahí unos videos impresionantes en YouTube de la lucha de Jacob con el ángel. Esta semana se lo puse a los niños en el tiempo del desayuno, y estaban los niños muy atentos. Mira la pelea, van a pelear, y está la lucha bien fuerte, ¿no? Y Jacob no se rendía, se levanta y sigue peleando toda la noche. Lo importante es que Jacob luchó y prevaleció, y tuvo que enfrentar esa lucha y tuvo que enfrentar su miedo más grande para dejar de ser Jacob y para convertirse en Israel, en un vencedor. Y durante toda la semana que hemos estado estudiando esto parashá, hemos visto que el patriarca Jacob enfrentó una y otra vez situaciones difíciles. Si usted analiza cada uno de los eventos ocurridos en la vida de Jacob, usted se dará cuenta que cada una de las cosas que el patriarca enfrentó eran situaciones que a él le causaban miedo. En otras palabras, Jacob tuvo que enfrentar sus mayores miedos en la vida. Tuvo que hacerles frente. Como fue
enfrentar a su hermano. Pero también tuvo que enfrentar la muerte de Raquel. ¿No cree usted que uno de los mayores miedos en la vida del patriarca era perder a su esposa, a su amada? Y tuvo que enfrentarlo. Tuvo que perderla. Y si nos adelantamos en la historia, ¿no era uno de sus mayores miedos perder a su hijo, a su amado, al hijo de Raquel? Y lo perdió a Yosef. Pero le quedaba Benjamín. Y todavía tuvo que enfrentarse a esa situación de perder a Benjamín y de ver como el riesgo de perder a todos sus hijos. El patriarca Jacob tuvo que enfrentar todos sus miedos para convertirse en Israel. Hermano, el regreso del exilio de Jacob no le trajo paz inmediata, no le trajo estabilidad. El regreso del exilio vemos que fue lleno de tropiezos, lleno de pruebas, la muerte de Dina, la muerte de Raquel, muchas situaciones que tenía que enfrentar todavía Jacob estando de regreso del exilio. Si conectamos eso con lo que está ocurriendo hoy en día, podemos observar que aunque Israel regresó del exilio parcialmente a la Tierra Santa en el 1948, para nada ha sido una situación fácil, sino que han sido muchos años llenos de pruebas, de conflictos, de situaciones terribles para el pueblo de Israel. Y esto no termina todavía. Y quien se ha encargado de ensombrecer todo lo que es el camino del pueblo de Israel en gran parte de la historia, ¿quién creen que ha sido? Esaú. Esaú. Sin embargo, hay maestros de Torá que dicen que Esaú es en la lucha que Jacob tiene en Peniel, que ese ángel de Esaú, o que esa alma de Esaú que Jacob enfrentó, finalmente es el Mashiach. Entonces esto puede sonar a algo muy loco, a una contradicción, pero ¿cómo va a ser eso? O es el Mashiach o es alguien malvado, pero no puede ser las dos cosas. Pero cuando conectamos eso con lo que ha ocurrido en la historia, podemos decir que Esaú ha tenido cautivo al Mashiach. Podemos decir que Esaú ha escondido al Mashiach y lo ha escondido por muchos siglos, 20 pudiéramos decir. Entonces, Esaú ha mantenido escondido, secuestrado, como queramos decirle, al Mashiach, el alma del Mashiach. Pero finalmente está ahí. Y finalmente la bendición para Jacob llegó. Y su nombre fue cambiado a Israel. Y en ese sentido, para nosotros, a quienes ya nos ha sido quitada la venda de los ojos, a quienes ya hemos salido de Roma, nos ha sido revelado el Mashiach,
que estaba escondido en Roma. ¿Se da cuenta de la conexión? Es algo impresionante lo que nos enseña esta parashá. Y lo que nos enseña este planteamiento, esta pregunta: ¿quién es Esaú? Y algunos sabios dicen: Esaú es el Mashiach, pero el Mashiach escondido, el Mashiach no revelado, el Mashiach oculto. Ese es Esaú. El pueblo que no es pueblo. Ese es Esaú. Suena complicado, ¿no? Pero les dije que esto lo íbamos a ver desde la perspectiva literal hasta la perspectiva de lo secreto, de lo oculto. Lo cierto es que la Torá escrita deja muchas incógnitas en relación a la persona de Esaú. Sin embargo, Esaú, por lo que apreciamos en nuestras porciones recientes, se reconcilió con Jacob. O sea, hubo una reconciliación. Y la Torá ya no nos dice que pasó algo más entre ellos. Como que, bueno, las cosas quedaron ahí en una calma aparente, que como dijimos en su momento, pues quedan cabos sueltos, quedan situaciones, porque Esaú, cuando fue a firmar la paz con Jacob, por decirlo así de esa manera, ¿no? Pues si tú vas a firmar la paz con alguien, ¿por qué llevas un ejército? Y Esaú llevaba un ejército. 400 hombres armados, hermano, oiga, hoy sería el equivalente a unos 50,000, 40,000. Si voy a firmar la paz, ¿por qué llevo tanta gente armada? Entonces quedan muchas cosas ahí, muchos cabos sueltos, muchas situaciones, muchos misterios respecto a la persona de Esaú. Pero hemos tratado de responder, de desentrañar esta pregunta de quién es Esaú desde la perspectiva literal, pero más que nada desde la perspectiva simbólica. De quién es Esaú para nosotros hoy en día. Y podemos decir también que Esaú representa en nosotros, en usted y en mí, representa nuestro Yetzer Hara, nuestra inclinación al mal, como nuestro lado malo. Todos tenemos un lado malo. Tenemos un lado bueno, pero tenemos un lado malo. En ese sentido, Esaú en nosotros representa ese lado malo, la inclinación al mal. Esaú representa en nosotros también nuestros miedos más profundos. ¿A qué es a lo que usted más le teme? ¿A qué es a lo que usted más le tiene miedo hoy día? Bueno, eso a lo que usted más le teme, más le tiene miedo, eso podríamos decir que es Esaú en su vida, su miedo más profundo. ¿Y qué hay que hacer con los miedos? Tenemos que enfrentarlos y tenemos que vencerlos en el nombre del Eterno. Ahí tenemos a Esaú, hermano. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué haremos con este espíritu de Esaú, con esta alma de Esaú que está ahí, más presente de lo que creemos en nuestras vidas, aún en nuestro propio interior? Que el Eterno nos dé la sabiduría, que el Eterno nos dé el coraje, nos dé la valentía para poder enfrentar a Esaú y vencerlo y salir adelante. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos mis hermanos, bendiciones. Vamos a concluir nuestro servicio de este día de Shabbat y vamos a hacerlo presentando nuestras ofrendas. Un cordial saludo para todos mis hermanos que nos han acompañado a la distancia, para todos los hermanos virtuales. Shabbat Shalom, sigan acompañándonos. Y bueno, así despedimos esta transmisión. Shabbat Shalom.